No puedes servir a dos señores. ¿Cuántos de los que están aquí vieron o han visto la Guerra de las Galaxias? Levanten la mano. Bueno, poquitos. Yo tampoco me la vi, tranquilo, ¿cierto? Pero más o menos sé más o menos un poco de la historia, ¿cierto? Y en la historia hay dos personajes. Hay un personaje que se llama Darth Vader, ¿sí? Y otro se llama Luke Skywalker. Este de aquí a la izquierda, ¿quién es? Este es Luke. Lo que pasa es que esta es una gráfica de los 70. La diseñó el mismo que dibujó a Heidi. Entonces es Luke Skywalker y Darth Vader, ¿cierto? Uno representa la fuerza ¿de qué? Del mal, y otro representa la fuerza del bien, ¿cierto? Uno representa la fuerza del bien, otro representa la fuerza del mal. Más o menos la historia, porque la verdad tampoco la he visto, pero esa es la idea. Pero según lo que sé, no tanto porque la vi, sino porque en Toy Story me di cuenta, ¿cierto? Cuando llega y Darth Vader le confiesa a Luke que es su ¿qué? Su padre, no, su amigo no, su padre, ¿cierto? Que es su padre. Y aparte que le confiesa que es su padre, lo invita a ser parte de la fuerza ¿de qué? Del mal. Y entonces cuando el padre invita al hijo a ser parte de la fuerza del mal, surge una confrontación en la vida de Luke. Siente una confrontación porque empieza a tener el instinto natural de amor por el padre y debe tomar una decisión. Si hace lo bueno o hace ¿qué? Lo malo, en esencia. Y termina toda la decisión de continuar haciendo lo bueno, según la película. Pues algo parecido nos pasa a nosotros todos los días, donde debemos tomar decisiones. Decisiones de si tenemos, o que fruto de esas decisiones honremos a Jesús, el único Dios verdadero, o honremos al Dios de este siglo, que es el Dios del dinero. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, versículo 10, y en el poder de sus fuerzas, o de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, diga conmigo siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Este texto nos habla algo muy importante, que todos lo hemos leído, todos lo hemos escuchado, todos lo conocemos, pero nos cuesta mucho. Y es entender que nuestra guerra como cristianos no es contra las personas, sino contra las huestes de maldad que operan en esas personas. Pero también la Biblia nos enseña que en los aires, ¿cierto? En los aires operan ¿quiénes? Los principados, las potestades, las huestes de maldad y los gobernadores ¿qué? ¿De cuándo? Ahí no tenemos que ver algo importante. Hay fuerzas espirituales de maldad gobernadas por Satanás que operan en el tiempo.
Cada siglo hay un gobernador que diferente. Pero también hay otros textos, no lo estamos leyendo, pero otros textos que demuestran que cada territorio tiene un gobernador diferente. Por ejemplo, cuando Daniel estaba ayunando y dice que hubo una confrontación y vino el espíritu de Persia y después Grecia. Es decir, hay huestes de maldad en los territorios y en los tiempos. Y sin lugar a dudas, uno de los gobernadores de este tiempo es el dinero. O mejor, el Dios del dinero. Más que el dinero. El Dios del dinero. Y este es un Dios que gobierna en este siglo. Tal vez en otros siglos gobernó la guerra, el hambre, las pestes. Pero en este siglo está gobernando el Dios del dinero. Si no, mire las crisis que están viviendo las naciones. Las crisis económicas que viven las naciones, los pueblos, las familias, para entender que el Dios del dinero es un Dios muy poderoso en la tierra. Otro ejemplo que nos permite ilustrar esto es este. Si usted supiera que el 50% de las muertes en Bogotá son causadas por comer arroz, ¿comería arroz? Dijo el hermano, no, ni loco. ¿Le daría arroz a sus hijos? No, ¿cierto? Pues mire esta cifra, no es de Colombia, es de los Estados Unidos. El 47% de los hogares americanos, la causa de que se divorcian, la causa del divorcio son problemas financieros. ¿Hay que ponerle cuidado a los temas financieros o no? Miren lo que dice Lucas capítulo 16. Vaya a la Biblia. Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice la Biblia: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a quién. No podéis servir a Dios y a quién, a las riquezas. Bueno, aquí algo tremendo. En la antigüedad había muchos dioses. Usted recuerda que Pablo en alguna ocasión habló acerca del Dios no conocido, porque los griegos le tenían Dios a todo, tanto que inventaron un lugar, un altar, un templo, por si las moscas, para un Dios no conocido. Es decir, habían dioses de todo. Y a mí me llama poderosamente la atención que Jesús, cuando habla en este relato de que no se pueden servir a los señores, no utilizó, por ejemplo, nadie puede servir al Dios o al Dios verdadero y a Diana de Éfeso. O nadie puede servir al Dios verdadero y a Júpiter o a Marte, que eran dioses de la antigüedad. Sino que dijo, nadie puede servir a Dios. Y en el texto en el español de la Reina Valera dice, las riquezas. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego koiné. Y en el griego, la palabra original del griego, ahora yo no soy experto en griego, sí pasé por el seminario, pero el griego me dio duro, me tocó pedir ayuda. Entonces, la palabra original que utiliza el texto del Evangelio, cuando dice riquezas, es mamón. ¿Quién es mamón? Es el Dios del ¿qué? Del dinero. Entonces Jesús lo que está diciendo en esencia es que nadie puede servir a Dios y ¿a quién? Y a mamón. La Reina Valera nos lo traduce riquezas. Pero en esencia el texto original habla de que no puede servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Es decir, ¿a quién? A mamón. Y por eso es muy importante que hoy vamos a ver y vamos a detectar 3 peligros que te están afectando y que me están afectando a mí, que hacen que no sirvas al Dios verdadero, sino que hacen que le sirvas a mamón, el Dios del dinero. Por eso esta predicación se llama no puedes servir a dos señores.
Amén. Primer peligro, escucha esto, primer peligro. El Dios del dinero tratará de dejarte fuera del reino de Dios. Dígale al que está a su lado: el Dios del dinero tratará de dejarte fuera del reino de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 15. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 14, versículo 15. Los que lo tienen me dicen amén. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16 dice la Biblia: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una ¿qué? Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21 dice la Biblia: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Esta es una parábola que Jesús expresó acerca del reino de Dios. Recuerde que hemos visto en las semanas anteriores que Jesús utilizó la parábola, que es un relato de historias, contar historias que cuentan las profundidades o la gran profundidad, la riqueza y la complejidad del evangelio y el reino de Dios, para que todos lo podamos entender. Y habla acerca, concretamente esta parábola habla acerca del pueblo de Israel. Esta parábola no va dirigida inicialmente a nosotros, aunque aplica para nosotros, pero principalmente es dirigida al pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha reconocido que Jesús es el Señor. Hasta hoy. Entonces, en esencia, como el pueblo de Israel ha menospreciado el llamado de Dios a través del Hijo, entonces Dios, en su infinita gracia y misericordia, ha permitido que nosotros, los gentiles, podamos ser bendecidos de la verdad del evangelio y del reino de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Gloria a Dios por eso. Bendito sea tu nombre, Dios. Pero también es aplicable a nosotros. Muchos han menospreciado el evangelio. Y ya terminan los que lo han menospreciado. Entonces dice: ahora vaya ¿a dónde? A los cojos. ¿A cuáles más? ¿A cuáles más? Y que vengan a la cena. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha restaurado, nos ha transformado y nos ha permitido cenar de la vida abundante del Señor. Pero también hay un texto donde dice: fórzalos a entrar, ¿no? Y eso lo usamos para el evangelio. O sea, la hermana Clarita decía, yo le preguntaba a las 6, decía: ¿y quiénes han aplicado ese texto que dice fórzalos a entrar? Entonces la hermana Clarita, que trabaja en consolidación, dijo: amén. Yo, que la gente conozca al Señor, que, claro, y eso es bíblico realmente. Que seamos diligentes, que procuremos que la gente conozca ¿qué? Al Señor. Ese que desprecia, que no quiere, que se esconde, que manda el hijo que dice: mi mamá manda a decir que no está, ¿cierto? Más o menos es la idea. Pero también en esta área podemos observar algo tremendo, y es lo siguiente:
Y es que fíjese usted que de las tres excusas, perdón, que dieron los que no quisieron ir a la cena, dos fueron ¿qué? Financieras. Uno dijo que había comprado ¿qué? Una hacienda. Una hacienda. Y que tenía que ir a ver ¿qué? Su hacienda. Otro dijo que había comprado unas ¿qué? No, unas yuntas para bueyes. Lea bien. Y que tenía que ir a ¿qué? A probarlas. Es decir, dos dieron excusas ¿qué? Económicas. El Dios del dinero quiere que tú tengas excusas económicas para no entrar en el reino de Dios. ¿No te ha pasado que cuando tú invitas a alguien a la iglesia, a la casa de paz, te dice, no tengo tiempo, porque tengo que ¿qué? Tengo que trabajar? Otro podrá decir, no, es que yo trabajo muy duro entre semana, ¿cierto? Pero entonces el fin de semana lo tomo para descansar, por eso no voy a la ¿qué? A la iglesia. Otro dirá, espere, nos estabilizamos un poco económicamente y cuando ya nos estabilicemos un poco, ahora sí voy a ir a buscar a ¿qué? Pero también hay otros, escucha esto, porque Mamón, el Dios del dinero, te quiere sacar del reino. Pero si no te puede sacar, te quiere dejar estéril sin que des fruto. Hay otros que dicen, no tengo tiempo para servir a Dios. O hemos dicho. Hay otros que dicen, cuando ya me estabilice económicamente, ahora sí voy a servir ¿a quién? A Dios. Eso es lo que busca en esencia el Dios del dinero. En esencia busca sacarte del reino de Dios. Que no tengas tiempo para seguir a Dios, caminar con Dios. Mire esta historia que les quiero leer. Póngame mucha atención a lo que voy a decir. Al levantarme, dijo una persona, al levantarme hoy, quise hacer una oración, pero no tuve tiempo. Se me hacía tarde para el trabajo. O al levantarme hoy quise hacer una oración, pero no tuve tiempo porque se me hacía tarde para ir al trabajo. Cuando llegué a mi trabajo, quise hablarles a mis compañeros de Jesús, pero no tuve tiempo. Y a la hora de la comida quise hacer una oración para dar gracias por la comida, pero tampoco tuve tiempo. Al llegar a casa quise hablarle a mi familia de Jesús, pero no tuve ¿qué? Estaba tan cansado, trabajé tiempo extra para sostener a mis hijos y me fui a la cama. Pero hoy ha llegado la muerte para llevarme. Ya no tengo tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. Ahora me encuentro en su presencia y Jesús me dice, ¿cómo te llamas? Le digo mi nombre. Y él entonces busca en el gran libro de la vida y busca y me dice, tu nombre me es conocido y tu cara también. Sigue buscando en el libro de la vida y de pronto para y me dice, ah, claro, ya sé quién eres. Un día pensé escribir tu nombre en el libro de la vida, pero no tuve tiempo. El Dios del dinero te quiere sacar y me quiere sacar del reino de Dios. ¿Se lo vamos a permitir? Tremendo eso. Entonces debemos resistir al Dios del dinero, porque el Dios del dinero es aquel que busca tomar el primer lugar en el corazón de nosotros y sacarnos del reino de Dios. Y a los que mantienen el reino de Dios quiere dejarlo sin fruto. Si al menos no lo saca, lo inutiliza. Número 2, el Dios del dinero va a tratar de sacarte de la promesa de Dios. Ojo a esto. Dijimos que el número 1 es que el Dios del dinero va a tratar de sacarte del reino de Dios. Número 2, el Dios del dinero va a tratar de sacarte de la promesa de Dios. Todos tenemos un sueño, una promesa, pero el Dios del dinero quiere evitar que lleguemos a ella a cualquier costa. Y hay un caso tremendo en la Biblia que nos relata esto. Vayamos a Números, hoy vamos a leer
varios textos de la Biblia. Números capítulo 32, versículos 1 al 7. Números capítulo 32, versículo 1 al 7. Y dice la Biblia, dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Es decir, cuando habla de los hijos, habla de la tribu de Rubén y la tribu de ¿qué? Tenían una muy, diga conmigo, muy inmensa, pero no son los de adelante, muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Astarot, Dibón, Jazer, Ninra, Hesbón, Eleale, Sebad, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ¿qué? Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar él. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vosotros, hermanos, a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? Vuelvo y lo leo. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? Este es un texto tremendo. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Dios le prometió la tierra ¿a quién? A Abraham. Que su descendencia iba a tener la tierra ¿qué? Prometida. Se la prometió a Isaac. Se la prometió a Jacob. Y usted recuerda que Jacob, cuando estuvo en Egipto, él fue claro y les dijo que cuando iba a morir, él dijo que cuando salieran a la tierra prometida, desenterraran sus huesos y los llevaran y los enterraran ¿en dónde? En la tierra prometida. Porque él quería vivir en la promesa de Dios. Tremendo eso. Mire, a mí me confrontaba leyendo este texto que la promesa de Dios es de generación en generación. No es solo para nosotros. Y esta gente tenía tan clara la promesa de Dios que este hombre pudo decir que llevaran sus huesos y los enterraran ¿en dónde? En la promesa de Dios. Y entonces esta gente es esclava en Egipto. Después de que son esclavos, Dios obra y empiezan a andar en el desierto, cruzan el mar, en el desierto cantan. Una vez el Señor hace milagro, cómo los carros del faraón son destruidos por las aguas, cómo los ejércitos de faraón son ahogados, y empiezan a cantar acerca de la bendición y las promesas de Dios. Todos los días veían la gloria de Dios a través del alimento, a través de la protección del frío, del calor. Y cuando van por fin a llegar a la tierra prometida, dos tribus, la de Rubén y la de Gad, no quieren entrar a la tierra prometida. ¿A usted no se le hace eso raro? ¿Se le hace raro o no se le hace raro? Una promesa que se cuidó de generación en generación, que se luchó, que muchos no la vieron. Y dos generaciones, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, no quieren entrar, no quieren cruzar el Jordán, no quieren entrar a la tierra prometida. ¿Sabe cuál fue la razón? La que ustedes acaban de decir. Tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Es decir, el materialismo no les permitió entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y a muchos de los que se sientan en las iglesias no han podido estar en la promesa de Dios porque les puede más el materialismo en su vida, las riquezas y servir al Dios del dinero. El Dios del dinero te quiere sacar de la promesa de Dios para tu vida. Mire, otra cosa que llama poderosamente la atención, y es que
con toda la tecnología del mundo, los científicos no han podido hallar rastros de la tribu de Rubén y la tribu de Gad al otro lado del Jordán. Es decir, desaparecieron de la promesa de Dios. Mira, hermano y hermana, nosotros no vivimos en santidad para nosotros. Nosotros vivimos en santidad para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, si Dios no ha venido. No eres solo tú. Este es el mundo del egoísmo, todos somos nosotros. Y se nos ha olvidado que Dios nos ha llamado a levantar unas generaciones. La promesa del materialismo y el amor al dinero, y en este caso al ganado, porque llama poderosamente la atención. Si usted va a decir que alguien tiene mucho ganado, ¿qué dice? ¿Qué escribe? ¿Qué tiene qué? Tiene mucho o muchísimo, ¿cierto? Pero mire cómo dice este texto: una muy inmensa muchedumbre. Yo creo que hasta esto tiene un error gramatical, en serio. Una muy inmensa muchedumbre de ganado. Tenían muchísimo ganado. Y el amor a los recursos, a la riqueza, les impidió entrar a la tierra prometida. El Dios del dinero te quiere sacar de la promesa de Dios. Tremendo eso. No quisieron entrar a la tierra prometida. Pero eso pasa también hoy, en las decisiones que nosotros tomamos, todos los días. Cuando dejamos de hacer lo correcto por hacer lo conveniente. Cuando tú dejas de hacer lo correcto por hacer lo conveniente, no estás honrando al Dios verdadero, estás honrando al Dios del dinero, a Mamón. Te pongo ejemplos. Vas saliendo por una avenida y vas un poco rápido, y entonces resulta que un policía de tránsito te detiene por exceso de ¿qué? Y entonces tú empiezas a pensar y decir: estamos a un mes de Navidad, ¿cierto? Y a los policías en Colombia les pagan muy poquito. Tal vez este policía que me acaba de parar no tiene dinero para el regalo de Navidad de sus hijos, ¿cierto? Voy a darle una ofrenda de amor, ¿cierto? Para que este agente de tránsito pueda darle un regalito a sus hijos en Navidad. Ay, gloria a Dios. Ese hermano toca canonizarlo, ¿sí? Tan abnegado. Y entonces le dice al policía: hay 150,000 razones para no hacer ese comparendo, señor agente, ¿cierto? Y entonces el agente de tránsito no le hace el comparendo. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Hicimos lo conveniente, pero no ¿qué? Lo correcto. Y ahí estamos honrando ¿a quién? A Mamón, y no ¿a quién? Al Dios verdadero. O tal vez a unos trabajadores, no, a nuestros trabajadores o a nuestro trabajador, no le pagamos la seguridad social. Es decir, le estamos robando el futuro a la persona que nos ayuda en la casa. O no, o le vamos a pagar, no sé, 2 millones y cotizamos sobre el mínimo, y lo demás pues no lo reportamos, ¿cierto? O no sé, es decir, hacemos ¿qué? Lo conveniente, pero no lo ¿qué? Lo correcto. O me voy para un viaje fuera del país y compro unos equipos para la casa, y entonces cuando voy a pasar por el cubículo en la DIAN empiezo a orar: Señor, hazme invisible, Padre. Hay un comercial que dice: pasan las películas y en la vida real, ¿cierto?
Hazme invisible. Y empieza a clamar, ¿sí? ¿Cierto? Es decir, hacemos lo conveniente, pero no lo que correcto. Y terminamos sirviendo ¿a quién? A Mamón, y no ¿a quién? Al Dios verdadero. Tremendo. Y después nos preguntamos, escucha esto, nos preguntamos, ¿por qué me cuesta tanto trabajo construir un negocio? Mucho tiempo yo he meditado sobre una palabra en la Biblia que dice que sembraban mucho y recogían poco. Y muchas veces esa palabra se aplica a nosotros. Trabajamos y trabajamos y nos esforzamos, y cuando vemos el resultado y como que uno hace la reflexión y hasta se acuerda de ese texto, oiga, sembraron mucho y recogieron ¿qué? Poco. ¿Por qué este negocio no avanza? ¿Por qué no prospero en mis finanzas? ¿Por qué a pesar de que trabajo y trabajo no avanzo? Y en esencia lo que está pasando es que hemos hecho lo conveniente y no lo correcto. ¿Y sabe qué ha pasado? Nos hemos salido de la gracia de Dios y empezamos a trabajar en nuestras propias fuerzas. Y quiero decirle algo, un día en la gracia de Dios es más productivo que 1000 días de trabajo en la fuerza del hombre. Cuando tú te sales de los principios que Dios ha establecido, es decir, en esencia haces lo conveniente y no lo correcto, empiezas a trabajar en tus fuerzas y te sales de la gracia de Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de qué tristeza con ella. Mateo capítulo 13 versículo 1. Mateo capítulo 13 versículo 1. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas. ¿Cuántos están en el texto? Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz y parte cayó entre ¿qué? Diga conmigo, espinos. Y los espinos crecieron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dígale al que está a su lado: el que tenga o el que tiene oídos para oír, que oiga. Detengámonos en el versículo donde dice que la semilla cayó en espinos. Le pregunto, ¿qué significa? Usted sabe que es la parábola cuando se siembra la semilla de la palabra, ¿cierto? ¿Qué significa cuando la palabra cae en espinos? Pues no necesitamos mucho análisis porque el versículo 22 nos lo explica el mismo Jesús. Mire, vaya al versículo 22. Dice el versículo 22 del mismo capítulo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Qué hace? ¿La oye o no la oye? Pero el afán de este siglo, acuérdese, ¿de este qué? ¿Cuál es el Dios de este siglo? El Dios del dinero. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? Y la hacen ¿qué? Infructuosa. La palabra que es sembrada en espinos hace alusión a la palabra que llega a tu corazón. Pero el Dios del dinero la ahoga. O tú permites que el Dios del dinero, o las reglas con las cuales el Dios del dinero maneja las cosas,
ahoga en la palabra y la hace ¿qué? Infructuosa. Jesús lo dejó muy claro. Sé por la obra del Espíritu Santo que Dios te está hablando y me está hablando. Pero hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Servimos al Dios verdadero o al Dios de la riqueza? Mire, empezamos esta serie, o el texto base de esta serie está en Deuteronomio capítulo 28, ¿cierto? En el versículo 12, que en esencia dice que prestarás a las naciones y que, imagínese una persona que está ahogada por las deudas, ¿cierto? Sufriendo, que ha perdido su paz, que no puede dormir. Terrible eso. Que venga una promesa de Dios que le dice que no pedirá prestado, sino que prestará a las naciones. ¿Eso da gozo o no da gozo? Claro que da gozo. Pero mira, si tú lees más el capítulo completo, te darás cuenta que el texto habla de las consecuencias de ¿qué? De la obediencia o de la desobediencia. Dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Ojo, mire, ¿te acuerdas la semilla que cae en espinos? Es que la gente oye la palabra. ¿La oye o no la oye? Se ahoga. ¿Por qué no la pone qué? En práctica. Pero para que se cumpla esa promesa, puedes deber 100, 500, 1000 millones. No sé cuánto sea la deuda, pero las hay. Para que Dios obre y esa palabra se cumpla, prestarás a las naciones y no pedirás prestado. Te toca oír y ¿qué? Y obedecer. Porque dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner, ¿por qué? Algunas cosas que yo te mando hoy. El Dios del dinero quiere ahogar la voz de Dios en tu vida, que te dice que tienes que hacer cambios financieros. Mira, para ser libres de las deudas y entrar en la prosperidad integral, porque no solo ser libres de las deudas, nos va a tocar tomar decisiones difíciles. Ayer yo estaba en un congreso y había un hombre de Dios, que Dios lo ha usado en este tema y que me ha mentoreado a mí en estos temas de finanzas. Él es un hombre muy rico, tiene una industria del acero en Colombia, una de las industrias más grandes del acero en Colombia. Y este hombre tenía muchísimas deudas, estaba ahogado en las deudas. Y cuando empezó a estudiar estos principios, empezó a entender por la palabra que le tocaba hacer cambios. Y una de las decisiones que a él le tocó tomar fue vender todo lo que tenía. Todo. No falta la hermana que dice: ¿y la casa? Sí, la casa también. La casa también. Le tocó venderla y pagar todas las deudas. Y le quedó un pequeño patrimonio, y con ese pequeño recurso empezó a crecer, a administrar. Y Dios lo ha levantado. Pero a veces hay que tomar decisiones fuertes. Y el problema de tomar esas decisiones fuertes es que nosotros empezamos a hacer apegos emocionales con las cosas. Dios te está hablando que tienes que hacer cambios. No sé, ahora no es que todos van a vender la casa, no, ojo, con sabiduría. Pero tal vez alguien le está diciendo que tiene que vender esa casa e irse a vivir a un lugar más modesto, o dejar de pagar ese arriendo tan caro e irse a un lugar más sencillo. No, pero es que la inseguridad de Bogotá, hermano, la semilla que Dios está poniendo en tu corazón, obedece. Obedece. Porque de eso se trata la solución que financiera en nosotros. Tremendo eso. Número 3. El Dios del dinero. Vamos 3, ¿no? ¿Cuál era el primero? El Dios del dinero te quiere sacar ¿de qué? Del reino de Dios. Número 2. El Dios del dinero te quiere sacar de la promesa de Dios. Número 3. El Dios del dinero
tratará de robarte el gozo del Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. La Biblia habla acerca del gozo de la salvación. Pero el Dios del dinero quiere robarnos el gozo del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Les hago una pregunta. ¿La raíz de todos los males es el dinero? El dinero en esencia es una ¿qué? Es una herramienta, es un instrumento. Pero lo que está hablando la Biblia es del amor al dinero. Y cuando amamos al dinero, pues eso se vuelve la raíz de toda clase de mal. No es el dinero como tal. El dinero en esencia es un instrumento, es un mecanismo que se utiliza, una herramienta, pero el amor al dinero es el que causa mucho daño. Dice el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. En otra versión dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de ¿qué? ¿De toda clase de qué? De males. Exactamente. Y algunas personas en su intenso deseo, dice, desear, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, en su intenso en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas ¿qué? Dolorosas, muchas heridas dolorosas. El amor al dinero causa o nos saca del gozo de Dios, del gozo de la salvación. ¿Y causa qué? Mucho qué? Dolor, muchas heridas, porque en esencia nos hemos ¿qué? Desviado de qué? De la bendición de Dios, y nos hemos dedicado a alimentar nuestra carne. En esto, para finalizar, porque ya estoy finalizando, te voy a dar varios consejos. Número 1, te los voy a dar y me los voy a dar. Número 1, controla tu ambición. Está bien soñar, está bien desear, está bien, pero debe haber un control de la ambición, porque la ambición desmedida puede causarnos que nos robe el gozo de la salvación. Tenemos que trabajar duro, eso es verdad, trabajemos duro, pero esperemos en el Señor, que Él es el que bendice y Él es el que obra. Esto me quebrantaba mucho porque mi esposa en unos días me decía que hace unos años atrás yo era más alegre. Y entonces esto me hablaba mucho de que hay que controlar la ambición, hay que trabajar y esperar que Dios obre y se glorifique en nuestras vidas. Salmo 37, capítulo 1 dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanece, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, y entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes porque la gente mala prospera, o por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones.
Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Amén. Esperemos en Dios y Dios va a satisfacer los deseos de nuestro corazón. Número 2, evita la tentación de hacerte rico rápidamente. Evita la tentación de hacerte rico rápidamente. Es un problema grave. Hay gente que quiere ganar el mayor número de dinero posible en el menor tiempo posible. Y esto puede generar que te metas en serios problemas financieros. Evita la tentación de hacerte rico rápidamente. Mire, los colombianos somos muy trabajadores, pero el colombiano tiene un problema. Pues no la mayoría, pero lo hemos visto en nuestra historia. Y es que le afecta ese afán de ser rico muy rápidamente. Mire cuántos problemas ha traído el narcotráfico y la corrupción a Colombia. Ese afán de ser rico rápido nos puede traer muchos problemas. Mire, hace unos años yo recuerdo, ustedes recuerdan la crisis económica en Colombia el año 2008-2009 por la intervención que hizo la superfinanciera ADMG en Colombia. Eso impactó tanto a Colombia que Colombia ese trimestre creció como ahorita, el 0%. No hubo crecimiento económico y en esencia lo que sucedió fue que gente, por la ambición de ser rico rápidamente, sacó préstamos. ¿Sacó préstamo o no sacó préstamo? Vendieron propiedades, invirtieron todos sus ahorros en una pirámide. ¿Y qué pasó? ¿Se perdió qué? Todo. Tremendo eso. Es tremendo eso. El proceso de la prosperidad es paulatino. Estudie lo del interés compuesto. Invirtiendo usted durante varios años, ¿cuánto le produce eso? Pero se trata de ¿qué? De tener contentamiento y tener paciencia. Entonces evitemos la tentación de hacernos ricos Otro consejo: determinemos qué es una necesidad y qué es un deseo. ¿Cierto? Mira, ¿comer es una necesidad o es un deseo? Dijo la anoréxica, un deseo. No, es una necesidad, ¿cierto? Pero ¿comer en Harry Sazón es una necesidad o es un deseo? Un deseo, claro. ¿Comprar ropa es una necesidad o un deseo? Sí, una necesidad. ¿Comprar la ropa más cara es una necesidad o un deseo? Dicen los papás, pero este chino tiene el ojo para lo más caro, ¿no? Si se ríen es por algo, ¿cierto? ¿Tener un teléfono celular es una necesidad o un deseo? A ver, ¿tener un celular es una necesidad o un deseo? Yo creo que es una necesidad, hoy es una necesidad. ¿Tener el iPhone 16 en titanio es una necesidad o es un deseo? Entonces tal vez, ¿cuánto vale el iPhone 16? ¿Ya salió? Sí. ¿7? Bueno, usted puede comprar uno de uno y con los otros 6 come, hace mercado, paga la renta. ¿Sí o no? Hay que determinar qué es una necesidad y qué es qué. Y hay un principio, ya se acabó el tiempo, que es el principio de la moderación. Y eso se aplica mucho. Mire, los latinos somos muy ostentosos. Las culturas influenciadas por la reforma protestante no lo son. Usted ve a un gringo millonario en Machu Picchu con una pantaloneta y una camisa y unos tenis. Todo le cuesta 100,000, 200,000 pesos todo. Pero el tipo puede tener fácilmente 15 millones de dólares en la cuenta. Vaya si un latino tiene 15 millones en la cuenta, a ver si no lleva los tenis Gucci, las gafas de 12 millones. ¿Sí o no? Hay que detectar qué es un deseo y qué es una necesidad. Y sabe que eso de la moderación es un principio heredado de la reforma protestante.
los países protestantes, de la herencia del Evangelio. Lo que pasa es que nosotros percibimos el Evangelio desde lo doctrinal, pero nos falta la reforma cultural. Tremendo eso. Determina qué es una necesidad y qué es un deseo. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice: los que anhelan volverse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Primera Timoteo 6:9 en la Nueva Biblia Viva. Cuarto tema, cuarto consejo: corta el cordón umbilical con el dinero y las cosas. Corta el cordón umbilical con el dinero y las cosas. Usa lo que Dios te dio. Usa el dinero que Dios te dio. Disfruta lo que Dios te dio. Disfrútalo. Disfrútalo. No está mal disfrutarlo. No es pecado disfrutar lo que Dios te dio. Disfrútalo. Sin remordimiento, porque la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Pero entiende algo tremendo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios. Es decir, no hagas lazos emocionales con esa casa. Es que esa casa es mía. Y entonces por comprar esa casa se metió en una deuda que no pudo pagar y el banco la remató. Y entonces vienen a pedirle testimonio, consejería al pastor: pastor, estoy mal, estoy deprimida. ¿Por qué, hermano? Porque perdí la casa. Pues hermano, usted no perdió la casa porque la casa no era suya. ¿La casa es de quién? De Dios. Entonces dijo alguien: ¿entonces Dios perdió? Lo que le quiero decir es que debe haber un desapego emocional con las cosas, porque no son nuestras. Debemos tener una visión de administradores y no de dueños. Hay un ejemplo bonito ya para terminar, tengo que ser rápidamente. Está el hombre A y el hombre B. El hombre A es administrador del éxito, es un administrador. El hombre B es el dueño de un almacén que lo creó su abuelo, ¿sí? Se lo heredó al papá y el papá se lo heredó a él, ¿sí? Uno es un administrador y el otro es ¿qué? El dueño. Y entonces el administrador del éxito descubre que un almacén, en una sede del almacén, tiene problemas económicos, no está produciendo, está generando pérdidas. Entonces, ¿qué hace el administrador? Va y lo que hace es lo cierra, liquida y pasa la mercancía para otro almacén. Entrega la bodega o el almacén, si está en arrendamiento lo entrega. ¿Le duele o no le duele? ¿Por qué no le duele? Porque no es de él. Y puede tener la objetividad y la frialdad de tomar decisiones correctas. Pero el otro muchacho que se lo heredó el papá, pues que esto lo creó mi abuelo con tanto esfuerzo y mi papá me lo dio y es mío, pues le va a costar mucho más tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es que cuando tú entiendes y yo entiendo que ese carro, esa casa, esa empresa, esa familia, esa vida, ese ministerio, ese llamado no es tuyo, sino que es de Dios, nada me puede robar el gozo del Señor. Número 5. Aprende a encontrar el gozo en el lugar económico en el que te encuentras. ¿Se acuerdan que hablamos de la doctrina del contentamiento? ¿Cuánto lo recuerdan? Aprendamos a ser felices en el lugar económico en que nos encontramos, a ser gozosos. Y quiero, para finalizar, contar una historia. Esta historia la dijo un hombre en el siglo III, plena época del crecimiento del Evangelio. Hace 1700 años lo dijo, y dijo lo siguiente: mire, pongan atención a esto que les voy a contar, esta historia que les voy a leer. Dice este cristiano del siglo III: este es un mundo malo, un mundo increíblemente malo, pero he descubierto en medio de él un pueblo tranquilo y santo que ha aprendido un gran secreto:
Han encontrado un nivel de felicidad que es 1000 veces mejor que cualquier placer de la vida pecaminosa. Son despreciados y perseguidos por el mundo, pero no les importa porque son dueños de sus almas. Han vencido al mundo, se llaman cristianos y yo soy uno de ellos. Amén. No puedes servir a dos señores. Ponte en pie y vamos a orar. Amén.